Cordial saludo, mi nombre es Juan Guillermo Acevedo del grupo 1393 en Modelo y Simulación de Ingeniería Industrial. Aquí mi cédula. Ahora voy a proceder a exponer el trabajo que acabo de hacer. Aquí tenemos la guía de actividades y voy a proceder rápidamente. Tenemos la pregunta A, que era hacer un diagrama, un mapa conceptual sobre las siguientes definiciones. Entonces lo tengo por acá. Es este. Entonces tenemos modelado y simulación. Modelado y la simulación son enfoques que posibilitan la creación de versiones simplificadas de sistemas y el análisis de su conducta mediante la realización de experimentos virtuales. Entonces acá lo tenemos dividido, modelado y simulación. El modelado es el proceso de crear una representación simplificada de un sistema real o teórico y la simulación es el proceso de ejecutar o emular un modelo para observar cómo se comporta el sistema en diferentes condiciones o escenarios. La aplicación en la industria es mejorar la eficiencia, la optimización de procesos, reducir los costos y progresar el rendimiento de la forma que identifique ineficiencias mediante la presentación de procesos, evaluación de diferentes configuraciones para probar cambios en el proceso y encontrar la configuración óptima, optimización de parámetros, las variables mediante el análisis de variables y encontrar los valores más eficientes por medio de la simulación. Reducción de desperdicio de tiempo mediante simulación de identificar los tiempos improductivos y eliminar los análisis de escenarios para analizar el rendimiento, identificar cómo lo afectan y optimizar por medio de la simulación. Existen varios tipos de modelos, los cuales son los modelos físicos, matemáticos, estadísticos, simulación y redes. Las definiciones de cada uno de estos son representaciones del sistema usando materiales reales. Un ejemplo de esto sería una maqueta, los físicos como una maqueta de un arquitecto. Los matemáticos se basan en ecuaciones y fórmulas, los estadísticos se basan en datos empíricos para describir el comportamiento de un sistema. Los de simulación vendrían siendo como los de software de FlexSim. Y los modelos de redes se enfocan más como de redes sociales o en plan de transporte y se enfocan en la representación y análisis de estructura y conectividad de sistemas complejos mediante la utilización de gráficos y algoritmos que se usan para la predicción de eso mismo, redes sociales o transporte. Subimos nuevamente a la guía y ahora para el punto B, ahora hay que hacer otro diagrama pero de un proyecto de simulación, cómo se desarrollaría, lo tengo por acá. Entonces tenemos las etapas de un proyecto de simulación, vendrían siendo 5: definir el proyecto, recopilación de datos, desarrollo del modelo, validación y verificación del modelo y análisis de resultados. Entonces, para definir el proyecto, planteamos el objetivo del proyecto, el método, los requerimientos y los problemas que se pueden generar. Entonces siguen los siguientes criterios. Se plantea el uso de un tipo de modelo según la necesidad del proyecto, se identifican las variables claves y se establecen los criterios de evaluación. Se proponen escenarios de simulación con diferentes variables y estratégicas y se realiza un análisis de riesgos, desafíos y brechas buscando las deficiencias, limitaciones, áreas problemáticas, factores externos y incentivos en los datos. Entonces, para la recopilación de datos se identifican los requerimientos, fuentes apropiadas y métodos para la recolección de datos. Entonces, ¿cómo se define? No, mentira. ¿Cómo se identifican los datos? Dicen de la siguiente forma. Se definen las variables necesarias para la construcción del modelo y se definen los intervalos de recolección de datos. ¿Cómo identifico las fuentes de datos apropiadas para el modelo? Se investigan las fuentes oficiales como informes gubernamentales o publicaciones científicas. Si los datos no están disponibles en fuentes existentes, recopila los datos tú mismo. Y la última, ¿cómo establezco los métodos adecuados para la recolección de datos necesarios? Si se establecen protocolos y procedimientos para la recolección de datos, establece el enfoque del muestreo, el método más adecuado, realiza pruebas de piloto y realiza los ajustes necesarios. Usa un equipo de recolección de datos capacitado. Entonces tenemos acá la tercera de estos, vendría siendo el desarrollo del modelo. Se identifica qué tipo de modelo que se debe suponer para la construcción del modelo y cuáles son sus variables clave. Entonces, ¿cómo reconozco el tipo de modelo? Teniendo en cuenta los tipos de modelo existentes, identifica cuál es el que representa de manera efectiva las características y variables del proyecto. Consulta con un experto con experiencia en el campo que te brinde información sobre un proyecto similar. La siguiente es cómo se plantean las suposiciones necesarias en la construcción del modelo. Identifica las limitaciones del modelo, los datos disponibles, el tiempo, los recursos necesarios, identifica las variables, las relaciones clave, compararlos con modelos similares para tener una idea sobre la exposición que hay que hacer. Y la última pregunta es cómo se identifican las variables clave en la construcción del modelo.
Utiliza técnicas de análisis de sensibilidad para identificar las variables que tienen un mayor impacto en los resultados. Revisa continuamente las variables seleccionadas y mira si capturan adecuadamente las características y el comportamiento del proyecto. Entonces tenemos por acá el punto cuarto, que sería la validación y verificación del modelo. Entonces, la verificación y la simulación, ¿cómo se verifica el modelo esté construido correctamente? Compara los resultados obtenidos con datos reales y revisa si el modelo reproduce los patrones y tendencias observadas en los datos reales. Se realiza un análisis de sensibilidad e incertidumbre para evaluar cómo varían los resultados del modelo. Esto se hace mediante unas variables críticas que alteran los resultados y compara los modelos con ya existentes similares. Vendría siendo ya el uso de referencias. Revisa y evalúa las suposiciones realizadas durante la construcción del modelo. Revisa la validez y relevancia de cada suposición. Estas son las suposiciones que se hacen, es un planteamiento de preguntas que se hacen al principio al desarrollar dicho proyecto de simulación. Y ahora vamos con lo último, que vendría siendo los análisis de resultados. Tenemos métricas de desempeño, interpretación, análisis de datos y optimización del proceso. ¿Cómo se consideran las métricas de desempeño? Entonces tenemos que se define la métrica que te permite evaluar si el modelo cumple con los objetivos. Existen varias métricas ya establecidas y uno usa dichos criterios para definir de forma más organizada el proyecto. Esto lo hago así: comparar las métricas obtenidas con los criterios de éxito y comparar las métricas con otros modelos similares. Este es el uso de referencias para ver si se están cumpliendo los criterios según lo modelado y simulado y con lo que está pasando en realidad. Ten en cuenta los intervalos de confianza y los rangos de las variables y compararlos con los resultados. Documenta claramente las métricas de desempeño del informe. Y ahora, ¿qué se debe tener en cuenta para hacer la interpretación de los resultados para la simulación? Se debe tener en cuenta las variables relevantes y las preguntas de investigación que se plantean al principio del proyecto y comparar los datos obtenidos con datos reales a ver si hay alguna discrepancia en ellos. Se realiza análisis de sensibilidad variando las variables que vendrían siendo las críticas que tiran los resultados y se busca minimizar las ineficiencias y los huecos de botella. Ten en cuenta los intervalos de confianza y los rangos de las variables y compararlos con los resultados. Estos son los criterios que se establecen de permitivo para saber si está haciendo una simulación correcta y si es realista y se puede aplicar, qué tanto se puede optimizar. Y finalmente, cómo se puede utilizar los resultados de simulación para identificar áreas de mejora o problemas del sistema. Lo que comentaba anteriormente, se comparan los resultados de la simulación con los objetivos y estándares establecidos y se mira si cumple. Si no se cumple, entonces se cambian las variables con un análisis de sensibilidad para saber cuáles son más críticas y cuál de ellas se debe optimizar y identificar los huecos de botella. De ser el caso, identificar los retrasos ineficientes y variar los puntos críticos para buscar una mayor eficiencia. Luego, esto es escenarios alternativos y evaluar el impacto del sistema. Esto es opcional para saber si hay algunas opciones alternativas que van mejor de lo que se tenía planteado principalmente. Y esto es comparte los resultados con expertos para tener una retroalimentación productiva que ayude con la interpretación de los resultados. Ok, ya tenemos esto. Y ahora generalidades en estadística, que van a responder estas preguntas, que las tengo por acá en el documento. Entonces, ¿qué son los modelos determinísticos? Los modelos determinísticos son un enfoque o técnica que se basa en la previsibilidad y certeza de los resultados. Esto lo he sacado de esta fuente, Deterministic Methods. Tienen un uso en diferentes campos y son útiles para predecir el comportamiento futuro o el resultado de una variable si se repiten las mismas condiciones iniciales y se siguen las mismas reglas. Se obtendrá el mismo resultado en cada ocasión. Una aplicación de esto sería una secuencia de números. ¿Qué son los métodos probabilísticos? Los métodos probabilísticos son enfoques o técnicas que se basan en la teoría de la probabilidad para modelar, analizar fenómenos o sistemas en los que intervienen elementos aleatorios o incertidumbre. Esto lo saqué de la siguiente fuente. Al igual que los métodos determinísticos, tienen un uso en diferentes campos y son útiles para describir y cuantificar una variabilidad. Un ejemplo de esto sería un análisis estadístico.
¿Qué es una distribución estadística? Una distribución estadística se refiere a la manera en que se encuentran dispersos los valores de una variable aleatoria en un conjunto de datos. Representa la frecuencia o probabilidad de ocurrencia de los diferentes valores que pueden tener dicha variable. Y los tipos son la distribución normal o la campana de Gauss, la binominal, la distribución de Poisson y la distribución uniforme. Las definiciones las dejo aquí. No me voy a enrollar tanto leyéndolas. También hice todo eso según esta fuente, me basé en eso, fuente de referenciación. Y finalmente, ¿qué es una prueba de hipótesis? Cuando se utiliza en una simulación. Una prueba de hipótesis es un proceso estadístico empleado para tomar decisiones acerca de una afirmación o suposición sobre una población o fenómeno basándose en la información proporcionada por una muestra de datos. Y la forma en la que se usa en las simulaciones para evaluar la validez de una afirmación acerca del comportamiento de un modelo o sistema simulado. Su objetivo es determinar si la hipótesis planteada es consistente con los datos obtenidos mediante la simulación. Nuevamente, la fuente de referenciación está aquí y al final también le dejo acá todos los links. Y ahora voy con esto por acá. La última pregunta es sobre el software, que eso sí te lo voy a explicar con la página. Pero primero voy a mostrar las imágenes, pues están en inglés, el software Flexing, para simulación y modelación. Aquí tengo el desarrollo de la actividad, pero el más presentable lo voy a hacer desde la página Flexing. El software de simulación 3D capaz y fácil de usar. Flexing te permite modelar y mejorar los sistemas existentes y propuestos. Estos son los bloques de servicio, cuenta con servicios de simulación, layout del modelo, construcción del modelo, análisis del modelo y la optimización. Aquí tiene para simular plantas con sus operarios, maquinaria, todo. Layout del modelo, esto ya es con el programa, es para replicar toda una planta. La construcción del modelo ya darle datos más específicos. Los análisis, arroja análisis detallados con tablas y gráficos. Y con la habilidad de rastrear un amplio rango de datos y la flexibilidad en recolección de datos. Finalmente la optimización, que después de todo es un software para optimizar procesos, pues te ayuda con esto. Listo. Ahora, una vez explicado eso, por acá tengo el programa. Mierda, no lo tengo abierto. FletSync 2023. Por acá lo instalé. Y esta es la interfaz del programa. Lo tengo en versión prueba. No sé cuánto voy a iniciar una página. Model. Esto se da tal cual. Esto es para iniciar un modelo. Y acá tenemos todo lo que ofrece. Estas son las conexiones. Puede ser AST. Y estas son las desconexiones. Ahora, acá hay unas preguntas de cómo construir un layout sencillo. Pues ya que tenemos aquí un layout, podemos poner cualquier cosa, simplemente es arrastrarle y ya. Ok. Para conectar los puertos, pues ya lo había dicho, acá están los puertos de conexión, el A, S y el D. Conectar objetos, conectar los centros de los puertos y extender la conexión. Esto por acá, desconectar objetos, desconectar los centros del puerto y extender una desconexión. Ahora, ¿cómo introducir datos en los objetos? Pues tenemos un objeto. La introducción, pues lo acabo de hacer, simplemente es arrastrarlo y ya. Voy a arrastrar un procesador. Solo es arrastrarlo y dándole doble clic nos permiten ya ahí ajustarla más específicamente. Un equipo, bueno, lo acabo de hacer. Un montacargas, no. Bueno, esto es un operario, también lo podemos simplemente arrastrarlo y ya podemos simular un operario. Y un montacargas sería aquí en plan de transporte, simplemente también es arrastrarlo y dándole doble clic podemos pues moverle ya más específicamente todo. Y eso sería todo. Ahora voy a proceder a mostrarles el documento de cómo lo tengo ya trabajado. Tenemos acá la introducción, perdón, la portada, la introducción, la justificación, objetivos, lo que les monté, la imagen, no les mostré con el documento porque no me deja ampliarla bien. La segunda, esto se corre.
generalidades en la estadística, las respuestas a las preguntas con su respectiva referenciación. Acá tenemos el panfleto de Flexing, que no sé si era lo que pedía en inglés, pero yo vi que todos lo hicieron en inglés, así que supongo que también era en inglés, así que lo tengo aquí en inglés. El video enlace, bueno, ahorita lo voy a poner, la conclusión y las referencias bibliográficas de lo que mencioné anteriormente, y eso sería todo. Gracias.